La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. Oligarcas. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Nosotros debemos velar por la pureza ideológica de la revolución, por la solidez ideológica de la revolución. Por eso nosotros no podemos utilizar mecanismos, instrumentos que huelan a capitalismo. Es cuestión esencial de supervivencia de la revolución y no andar jugando ni coqueteando con cosas del capitalismo. Nosotros creemos en el socialismo y creemos profundamente en el socialismo, porque el socialismo ha transformado nuestra patria. El socialismo ha transformado nuestras vidas. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en elaradoyelmar.blogspot.com, una verdadera escuela política, con su hermana siamesa trincheraderosas.blogspot.com. Estamos en las emisoras Voces Libertarias en Caracas, Radio Izquierda 99.1 en Vargas, emisora cultural de San Antonio en Miranda, Radio Sandino en Yaracuy, Radio Coroba en Bolívar, la emisora de Cantaura 92.9, Cantaura, mándennos el nombre de la emisora. En Lara estábamos en Ondas del Cercado y Radio Venceremos, y en Barinas Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabre. Estamos en Twitter, en @ungranoDeMaíz y en @elaradoyelmar. Y estamos en Porrea, y está ahorita ¿por qué atacan a Diosdado y no a Maduro? En el audio. Tienes más de 5.000 visitas, sí. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos directo con el texto? ¿Será? Vamos a horrorizar a la oligarquía. Sí, el texto está un poquito más largo hoy, así que nos vamos a robar estos minutitos que siempre aprovechamos para comentar algo de coyuntura. Nos lo robamos. Así que arranque, Humberto, con el texto rojo de hoy, texto subversivo que hemos Intitulado ¿Por qué el pueblo se despolitiza? ¿Dónde y por qué se perdió el contacto con la masa? Brisa fresca corre en la revolución siempre que una chispita de autocrítica se asoma en nuestra altísima dirigencia. Cuando es así, el árbol de las 4 raíces florece, la esperanza ilumina y el desencanto, el pesimismo se disuelven. El presidente Maduro en su programa alertó, comillas, hay un proceso preocupante de despolitización de importantes sectores del pueblo venezolano, que es comenzar a desligarse, no atender, estar desinformado, salirse de la batalla política por Venezuela. Fin de la cita. Es una importante autocrítica, valiente, trascendente. Abandonamos los vapores del opio del triunfalismo, la ceguera de la adulación, y parece que comenzamos el camino de la rectificación, de la reconstrucción, de la posibilidad del socialismo, de regreso del extravío. Fíjate una cosa, si un gobierno reconoce que su objetivo fundamental, que es politizar, ideologizar a la masa, no se ha hecho, sino que está en carencia más bien, sí, en retroceso. Es una autocrítica. Sí, claro. Bueno, y tú podrías añadirle a eso lo siguiente: la despolitización es del gobierno. El gobierno se ha despolitizado y desideologizado. Ha llevado lo que debía de ser una argumentación política a un mercenarismo. Yo te doy y tú me apoyas. Ya. Una contabilidad elemental, ¿verdad? Sí. Cambiar votos y cambiar adhesiones por dádivas. Se adequizó. Pero ya el hecho de que se dé esa autocrítica, ¿verdad? Además de que alarma, reconforta. Sí. Que con el asesinato del comandante Chávez surgen diversas tendencias dentro de las fuerzas que acompañaron la lucha por la construcción del socialismo en el PSV y en el Polo Patriótico.
lo que da origen a las diversas desviaciones en cuanto a la conformación y definición de la estrategia revolucionaria que estaba plasmada en el Plan de la Patria, que lo dejó Chávez bien definido. Ahí es importante recordar ese audio de Fidel, cuando Fidel, el jovencito, en los comienzos de la Revolución Cubana, habla sobre lo importante que es no tener derrotas ideológicas y no atacar los principios. Al comienzo del programa, el audio que colocábamos del gran Fidel. Y me parece que eso es una lección. Debería colocarlo todos los días. Sí, nosotros lo colocábamos al comienzo alertando. A veces no está bueno decirlo, pero igual quienes nos escuchan nos vienen escuchando hace tiempo. Ese audio de Fidel sonaba en la Radio Nacional en los comienzos del gobierno del presidente Maduro, cuando decíamos muchas de las cosas que lamentablemente pasaron, pero no porque fuéramos adivinos o porque fuéramos no sé qué, sino porque teníamos a Fidel y teníamos a Chávez que nos alertaban con sus audios, con su presencia, con sus discursos, con su acción cotidiana, eso que iba a pasar, y que le pasó a todas las revoluciones, lamentablemente. Eso de que la masa se despolitiza, no es algo que ocurre espontáneamente, como no ocurre espontáneamente que una masa se politice. Tiene que ver directamente con la posición que tenga la vanguardia y con la lucha que encarne esa y la ideología que encarna esa vanguardia. Claro. Ahora, el capitalismo en sí mismo despolitiza. Claro. Sí, aliena. Uno de sus objetivos. Claro, pero esto es una revolución. Es grave que se despolitice. El capitalismo despolitiza ¿de qué manera? Hace una aparente política, pero donde no está la disputa del poder ni de el sistema. Entonces el sistema no está en cuestión. Se abandona la disputa. Se abandona, no, pero aparece, por ejemplo, vamos a votar por este porque es calvo, yo voy a votar por este concejal porque es mi amigo, ¿entiende cómo es? Sí. Se pierde la visión de poder y de estrategia. Sí. Eso lo consigue el capitalismo. Entonces, lo consigue en la masa, pero la burguesía nunca pierde su estrategia. Claro que nunca, eso no debe perder. No, despolitiza para mantenerse. Claro, exactamente. Claro, despolitiza para no poner en cuestión al sistema. Exactamente. Entonces lo más que puede pasar es cambio de gobierno y tal, pero sigue el mismo sistema, como los 50 años de Pacto de Punto Fijo. Entonces dicen, no, aquí hay alternabilidad, sí, alternabilidad de personas, pero no del sistema. Sí, bueno, a raíz del 4 de febrero, en el aula magna se reunió toda esa gente agitada, estaba Cabruja, que alimentaba la apetencia de la pequeña burguesía, y dijo, estos señores nos obligan a hablar de política, de verdad. O sea, lograron politizarnos. Claro, porque fíjate, lo que dice Humberto y lo que dice Cabruja, entonces es necesario definir qué es la política. Claro. ¿Qué es la política? Cabruja, que era un hombre despierto, ¿verdad? Se da cuenta que entra en disputa un nuevo sistema. Lo huelen. ¿Por qué un nuevo sistema? Porque el 4 de febrero rompieron, esa fue la gran hazaña del 4 de febrero, rompieron las reglas de la dominación, es decir, una elección, ahí viene otra elección, espérense ahí. Fíjate lo que pasa cuando eso se restituye, que el asesinato de Chávez, inmediatamente una elección, pequeño burguesa, democracia burguesa, para matar a los despiertos. Cuando el origen de esto es romper esas leyes. Con un pueblo en duelo. Claro, porque fíjate, nosotros escribimos, no hagan elecciones, ¿verdad? Sí. Bueno, y nos retuitearon y tal, y alguien dijo, no, eso sería un golpe de Estado. ¿Y de dónde surge esto? ¿De dónde surge cualquier gobierno y cualquier sistema? Surge de una violencia, de un golpe. ¿Cuál es el miedo? Toda revolución es violenta, decía el Che. Más adelante agrega el presidente Maduro. Esta reflexión yo la hago para abrir un debate. Ubiquemos el fenómeno. Vayamos al encuentro de este fenómeno porque la desideologización va en contra del propio pueblo. Fin de la cita. Mejor aún, se reconoce una falla, un problema y además se abren las puertas a la discusión. Bueno, es importante decir que buena parte de los problemas que hoy afrontamos, muy muy graves, se deben a que no se discutió y que las alertas y las críticas que se hicieron al camino emprendido por el presidente Maduro y su gobierno después del asesinato de Chávez en estos 2 años fueron despreciadas. Sí, fueron atacadas y combatidas, todas las críticas que se le hicieron. Y bueno, llegamos a esta situación, por eso celebramos, aunque un poco tarde, pero creo que todavía hay tiempo,
que se reconozca, sobre todo esta parte del reconocimiento, porque incluso el presidente Maduro dijo hace unos meses que había sectores que le decían que no había que pactar con la burguesía y bueno, sí, tienen razón, pero yo soy un jefe de Estado. O sea, hay un cierto reconocimiento de que aquella entrada triunfal de Mendoza y de Cisneros al Palacio de Miraflores tuvo sus consecuencias, pero ahora están teniendo sus consecuencias no solo en la política del gobierno, sino en la masa. En la conciencia del pueblo. Claro. No, y sin ánimo de pasar factura, venimos este equipo de hace más de año y medio, 2 años, hablando sobre los problemas que afronta la revolución en conciencia y en ideología, cómo han ido abandonando ese camino. Sacamos un artículo que decía cuánto vale un dólar, otro que decía que las fuerzas productivas no son inocentes, esa elevación de las fuerzas productivas, y estamos pagando esas consecuencias. No, pero fíjate, a mí no me gusta hablar de eso, para adelante, claro. pero, espérate, ahí está el material para la historia. Sí. Ahí está lo que hizo el gobierno, las declaraciones del gobierno, y está el arado y el mar recopilado ahí en ese blog. Sí. Y un grano de maíz también. Y un grano de maíz también. Como sí, igual un te digo, de piedra en el ciberespacio. Igual esto es bueno decirlo, porque no hablamos solamente de nosotros, hablamos de otros que hicieron críticas, incluso gente que no comparte nada con nosotros. Para decir algo, está hablando de Jordán incluso, o de Navarro, o de Annelies Osorio, o de Marea Socialista, no importa. Todas esas opiniones, equivocadas o no, no se las puede matar con la violencia, ni con la fuerza, ni con el combate a las ideas. Las ideas hay que debatirlas. Si tenés un buen argumento... Ni con la descalificación. Eso, si tenés un buen argumento, la idea la matás con argumento y punto. Claro, ahí está el material. Y ahí vendrán los historiadores y Miki es uno que estudie eso, en lugar de estar estudiando otras cosas por ahí. Pero fíjate tú una cosa, lo que hay que hacer de aquí para avanzar, seguir en movimiento, es que esa crítica, que el gobierno se hace autocrítica, y esa apertura de las puertas a la crítica, llamado a la crítica, porque ahorita, bueno, porque ellos dicen eso, porque llamaron a la crítica que nos cayeron a golpe. Yo no sé dónde se irán a meter los que nos cayeron encima, que no vamos a decir nombre, de eso quieto. Entonces ya no tienen nombre. Sí, ya. Lo que se impone ahora es que eso vaya a la práctica. Ahí sigue una serie de medidas. Ir, diría el Che, donde extraviamos el camino y recomponernos. Si no se hace eso, vamos directo para el abismo. Claro. Ahí lo dice, dale. Claro. Diría un chino, que crezcan 10.000 flores. Ahí a Moses, tu portada de poeta, le dieron en la madre. Que crezcan 10.000 flores. Nosotros pensamos que la despolitización, la desideologización que hoy nos preocupa, debe ser atacada en sus raíces, en sus orígenes. Debemos ir hacia atrás, al sitio donde se erró el camino, entendiendo que esta situación de hoy es consecuencia de errores cometidos en el pasado. El examen, si se quiere, la auditoría política, debe comenzar con el gobierno, con la autocrítica de los que diseñan el camino y se lo proponen a la masa. La pregunta clave es, ¿dónde y por qué la revolución perdió el contacto con la masa? Ahí cabe el micro, un pedacito. Diga. Cuando Fidel dice, ¿quién le vamos a echar la culpa? Cuando la zafra de... Eso debía ponerlo 2 veces. Tú no lo puedes poner que haga reverberación para que el gobierno diga, oye, tú no, tienes que empezar, no le puedes echar la culpa a los colombianos, a los bachaqueros. Primero vete tú, chicos, las cagadas que pusiste, y dile a la nación, señor, nosotros nos equivocamos. Claro. Convertiremos esa cagada en abono. En abono, listo. Mirá, Fidel con eco, a ver qué te parece. Con todas dificultades, ¿le vamos a echar la culpa a alguien? No, nos las tendremos que echar nosotros mismos. No, perfecto, ese debía de ponerlo, hice con una unidad móvil de la que tenía, ¿cómo es que aquel que decía? O con Radio Verdura. Sí, del Carlín. Del Carlín, la unidad móvil de Carlín, que hice para enfrente allá de Miraflores y dejarla allá toda la noche. Exacto. Bueno, ese es el papel que deben de hacer nuestros medios que están al servicio de la revolución. Era lo que yo iba a decir. Para politizar hay que hacerlo público, tiene que estar en la boca de la mayoría de la gente. Pero para politizar a los medios se debe politizar el gobierno. Claro. No, y sobre todo
si tú quieres politizar también tienes que primero aclarar las ideas. No te digo cree, te digo leer. Preguntamos entonces, ¿dónde y por qué la revolución perdió el contacto con la masa? El primer punto tiene que ver con el tratamiento dado a la muerte de Chávez. Se redujo al duelo, como si solo se tratara de la muerte de un ser querido, cuando fue el asesinato del líder máximo de la revolución. La muerte del comandante fue una acción militar del enemigo oligarca. El comandante cayó en combate. No lo supimos proteger y después de muerto no supimos elevar la lucha hasta los niveles que el hecho ameritaba. Dilucidamos la contienda en el terreno de la democracia burguesa. Firmamos así un armisticio. Dejamos a aquella masa que tomó las calles con sus lágrimas y su ira sin dirección. La llamamos a sus casas a esperar las elecciones burguesas, cuando hemos debido profundizar la revolución, que era la única manera de honrar al jefe caído. El segundo punto de despolitización, de desideologización, sucedió en el alto gobierno. Se paralizó y buscó un pacto con la alta burguesía. En Miraflores apareció Mendoza y el fantasma de Cisneros, que solo entra en la política para dejar el huevo de la serpiente, la ponzoña, y se retira a ver el daño para la revolución y el florecimiento de sus negocios. De esta manera se minaba la ideología revolucionaria en su base. Recordemos que la ideología, y esto es muy importante, está íntimamente ligada a la economía. No se puede esperar una ideología revolucionaria en un país que estimula, prestigia al capitalismo, a su egoísmo. La conciencia revolucionaria debe estar apoyada por una economía de propiedad social, por el derrumbe de las formas egoístas de propiedad. El tercer punto fue el clientelismo socialdemócrata que invadió al gobierno. Ese pragmatismo de dar a la masa cosas materiales a cambio de apoyo solo consiguió elevar el egoísmo, el espíritu mercenario, y cuando llegan las vacas flacas, que siempre llegan, la masa, así acostumbrada, se despolitiza, se retira a la búsqueda individual, pierde el sentido del deber social, del sacrificio por la sociedad, de pertenencia al todo. El cuarto y más polémico punto fue organizar al pueblo en comunas y consejos comunales que funcionan como unidades aisladas de lo nacional, en una especie de egoísmo colectivo. No forman un tejido. De esta manera organizamos al egoísmo. No creamos las bases de la conciencia del deber social. Muy bien, ahí los 4 puntos, les recordamos igual que el texto está en elaradoyelmar.blogspot.com. Lo hicimos así muy apretado, pero me parece que hay una muy buena síntesis de lo recorrido en estos 2 años y por supuesto de las consecuencias, ¿no? A partir de allí, la sociedad dio un giro tremendo hacia el capitalismo. Los otrora revolucionarios se hicieron incómodos, cuestionadores, fueron desplazados con variadas excusas, los afiches rasgados, la imagen del comandante se vació de mensaje, los aparatos políticos disueltos con la disculpa de que no eran productivos. Se perdió el rumbo. Ahora no íbamos hacia el socialismo, sino hacia la democracia burguesa. Ahora los capitalistas eran aliados para elevar las fuerzas productivas. Nos quedamos en una guerra sin enemigos, una guerra poco creíble. Claro, no vamos a hablar de esos puntos, únicamente que los lean con cuidado, ¿verdad? Sí, claro. O por lo menos que los lean, porque hasta hubo una muchacha que dijo, no lo he leído, pero es una mierda. Bueno, está bien. Pero fíjate, yo quería hacer un comentario interesante aquí, que uno ve, si llega un historiador dentro de 30, 40, 50 años y ve, dice, oye, pero desde que llegó el presidente Maduro a la presidencia, hubo una purga dentro del... pero no se ve, hubo una purga dentro del proceso bolivariano. O una razzia, con comillas. No, pero purga es el nombre que tiene cuando... El sentido político, digamos. El sentido político de la dirigencia. Oye, la cantidad de chavistas dirigentes, cuadros, dirigentes, que fueron con Chávez, y con el socialismo. Sí. Una vez alguien me dijo, un poeta,
hablando así de las preocupaciones, me lo encontré en un acto y me dijo, no, al socialismo se lo llevó Chávez. Claro, el socialismo y a los socialistas. Me pegó, eso fue a los muy pocos meses del gobierno del comienzo del gobierno del presidente Maduro. Pero es que tú ves cuando muere Chávez, cuando asesinan a Chávez, es como una nube cubre a la revolución. Viene la tristeza propia de perder al líder, sí, pero la tristeza potenciada porque se pierden las ideas del líder. No, y la indignación de que sea un asesinato. Y no se haga nada. Y no se tomen medidas. Pero todo eso llega y entonces el cambio brusco de lo que era política, ¿verdad? De lo que era política, sí, a esta cosa ahora es impresionante, al punto de que la máxima meta política es perseguir unos corruptos pendejos que andan por ahí, sí, y el sistema, hacia dónde vamos, todos los cambios que hay que hacer, todo eso queda ahí. Toda la economía fluye hacia ella. Toda la fuerza revolucionaria del gobierno, de la disidencia cuestionadora del gobierno, es perseguir a unos tipos, sí, como hacía la causa R, y mira dónde terminó el cacique Taparita. Bueno, remate, Humberto, que nos estamos yendo. Entonces, la masa, el pueblo humilde, empezó a responder de manera directa a lo que le transmitía la dirección revolucionaria. Dacazos, raspacupos, automóviles, casas, el logro sin esfuerzo, un mangazo, un camionetazo. Estos fueron los paradigmas. Se decretó así el sálvese quien pueda, la rapiña del dólar, del bachaqueo, de lo material. Ojalá el propósito de discutir sea continuado por la enmienda. Ojalá todo no quede en palabras hueras con las cuales llenar los requerimientos electorales. ¡Viva el arado y el mar! .blogspot. Bueno, dígale ahí a la oligarquía, dígaselo con, ¿cómo se diría? Coño, oligarquía, tú debes tener tu corazoncito en algún lado, ¿vale? Todo podrido, machucado. Nosotros te buscamos ese corazón para que venga en nuestra lucha y nos acompañe. A caballo comienza el delirio de esta carrera. A caballo mi beso, a caballo de la primavera. A caballo caemos al río, a caballo apagamos el frío, a caballo se saltan los broches, a caballo se alumbra la noche, a caballo el amor, a caballo bañado en sudor, a caballo llegamos al vicio y juro que no es sacrificio. A caballo querría contigo tener una amistad, a caballo y temprano para que se alargue la pista. A caballo andaría segura en la más saludable montura. A caballo los santos pervierten y dolor y tortura divierten. A caballo el amor galopando hacia el premio mayor. A caballo pasando la liebre y un trovador cantando de fiebre. A caballo curando la baja presión de la sangre, a caballo borrando ignominias, miserias y hambres, a caballo impartiendo justicia, reclamando el país con malicia, a caballo sin discriminarnos, a caballo total para amarnos, a caballo el amor desbocado a todo tambor, a caballo de tan necesario, me siento más revolucionario.
La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas, temblad, viva la libertad.